Ok, ya podemos empezar. Muy bien. Buenas tardes. Saludos para todos. Antes de iniciar la presentación de hoy, me gustaría, en nombre de Giroscopio, hacerle llegar a nuestro querido Rafael Cadenas, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, nuestra palabra de júbilo y orgullo por haberse hecho merecedor el día de ayer del Premio Cervantes 2022. Es un motivo de regocijo para los venezolanos y el mundo hispanoamericano. Continuando con nuestro ciclo de conferencias, en nombre del Centro Giroscopio, auspiciado por el CSH de la Universidad Central de Venezuela, de CEDICE Libertad y del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a la sexta y última sesión del coloquio Los desafíos contemporáneos de la libertad. Nos sentimos honrados de contar con dos invitados especiales, la profesora Victoria Tenreiro de la Universidad Católica de Valencia y del profesor Antonio Hermosa Andújar, de la Universidad de Sevilla. La profesora Tenreiro es licenciada en Educación, máster en Estudios del Discurso y PhD en Ética y Democracia. Docente por más de 15 años dictando asignaturas sobre ética, ciudadanía y educación. Actualmente forma parte del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática, UCB España, en la creación de una guía de implementación para el desarrollo de la competencia intercultural y democrática del profesorado dentro del espacio de la Unión Europea. Entre sus textos, valga destacar Creer en el otro, aportes a la motivación moral a partir de Kant y Levinas, y las creencias como actos de sentido, una aproximación a la creencia desde el problema de la motivación moral. El profesor Antonio Hermosa Andújar es catedrático de Filosofía Antigua en la Universidad de Sevilla, dedicado al estudio de la historia de las ideas políticas. Entre sus publicaciones figuran los libros El hombre tras los hechos, Naturaleza humana y política en la historiografía clásica, editado en 2019, y Libertad y paz, una existencia problemática y una coexistencia conflictiva, en prensa. Autor de numerosos artículos y varias traducciones de autores clásicos, Maquiavelo, Guicciardini, Gianotti, Diderot, Rousseau, Tocqueville, Hobbes, Marx, Hers, entre otros. Director de Araucaria, revista iberoamericana de filosofía política, humanidades y relaciones internacionales desde su fundación. Bueno, dicho esto, tiene la palabra la profesora Victoria Tenreiro.
Bueno, ante todo, bueno, buenas tardes y buenas noches. Bueno, primero quería agradecer la oportunidad de todas las personas que están detrás de la organización de este coloquio. Siempre es muy refrescante poder compartir las ideas y hacer de la reflexión una actividad con otros, ¿no? Bueno, sin más, pues voy a dar comienzo, ¿no? A mi ponencia de hoy. Se titula Libertad e ideología, esbozo de una relación. Bueno, desde hace un tiempo me encuentro personalmente inquieta por varias situaciones que considero que tienen que ver con la ideología y que me han hecho reflexionar sobre la libertad personal dentro del contexto actual. Por eso seleccioné este tema, que aunque me saca un poco de lo que son como mis trayectorias principales, personalmente me cuestiona. Hoy intentaré profundizar con mayor rigurosidad en él, formando un esbozo de lo que sería la relación entre la libertad personal y la ideología, e identificando algunos de sus desafíos fundamentales. Algunas de estas situaciones inquietantes están directamente vinculadas a lo que yo identificaría como mi experiencia de migración desde la política venezolana hacia la política española. Y otras están más relacionadas con experiencias propias de estos tiempos y presentes en distintos contextos, como por ejemplo el espacio que de forma progresiva va ganando la llamada cultura de la cancelación. Esto lo he vivido en las calles, entre conocidos y también en el ambiente académico. Ambos fenómenos me han hecho revivir directa e indirectamente la experiencia de censura y la autocensura, que en el caso de los venezolanos, como el mío, siempre evoca, en último término, la pérdida de la democracia y con ello, por supuesto, la pérdida de la libertad. Si bien son experiencias que ahora mismo no puedo detallar, sí me gustaría comentar que ambas han sembrado en mí la interrogante sobre la relación entre la ideología y más específicamente la capacidad de pensar por uno mismo. Cada vez más siento que las personas se entregan, o nos entregamos, sería justo decir, a una ideología y desde allí juzgamos, tomamos decisiones y asumimos posturas, pervirtiendo o casi anulando la capacidad de ese pensar por uno mismo como una de las expresiones fundamentales de esa libertad personal. Y cuando digo pensar por uno mismo, me podría referir, por ejemplo, a la idea maravillosamente defendida por Kant del sapere aude, el atreverse a servirse de la propia razón, dejando de lado la comodidad del pupilo o el tutelado, o del que se siente incapaz de hacer uso del propio intelecto y que por ello se hunde en una especie de pasividad. Resulta fascinante y retadora la frase de Kant que dice, es tan cómodo no estar emancipado. O podría evocar también la idea heideggeriana del pensar como un preguntar que es capaz de experimentar, renunciando al opinar habitual de la filosofía. Eso que significaría, por ejemplo, ir o lanzarse un poco, atreverse al territorio desconocido. O incluso esta idea heideggeriana me lleva a evocar las palabras de Levinas, que dicen, pensar lo de otro modo que ser exige quizás tanta audacia como la que se atribuye al escepticismo, el cual no se arredraba ante la afirmación de la imposibilidad del enunciado, atreviéndose al mismo tiempo a realizar semejante imposibilidad. Es esta idea levinasiana de una especie de sano escepticismo, no negador ni fatalista, sino audaz y útil, podría decirse, en cuanto pronuncia su propia imposibilidad. Las tres ideas de los tres autores, sin mencionar las que cada uno de ustedes pudiera evocar en este sentido, tienen algo en común, y es que hacen del acto de pensar un acto de coraje, de valentía, del ir más allá del opinar habitual, del experimentar en lo inusual, del atreverse o incluso del tener audacia cuando ese pensar se aventura a decir en medio de la contradicción lógica, por ejemplo, porque reconoce que el mundo excede la lógica y desvela su carácter enigmático. Así como lo hace el escepticismo, como dice Levinas, que retorna siempre como hijo legítimo de la filosofía.
Todo esto tiene que decirnos algo. Pensar por uno mismo no es un acto complaciente con el mundo, con los demás y sobre todo con uno mismo, sino que puede concebirse como un ejercicio desafiante, agotador, y que requiere la superación de las innumerables trabas que las habitualidades o simplemente hábitos van consolidando en nuestra vida diaria. Uno de estos hábitos, considero yo, se ve representado en la ideología. ¿Por qué la ideología se hace hábito de pensamiento? Para responder, primero me gustaría compartir con ustedes cómo podemos entender la ideología. Desde una perspectiva epistémico-discursiva, inspirada en el planteamiento de Teun van Dijk, la podemos definir como un sistema de creencias que fundamenta las representaciones sociales compartidas por un grupo. Sobre esta definición, quisiera destacar los 5 aspectos que considero más relevantes para comprender su impacto en el ejercicio de la libertad personal. Lo primero es que una ideología no consiste en el conjunto de las representaciones sociales sin más, sino que se propone como el fundamento de tales representaciones sociales, es decir, provee el conocimiento específico que para los miembros de un grupo es, según señala el autor, compartido, certificado y supuesto como el verdadero, convirtiéndose, por supuesto, en la base de los mismos. Además, según matiza el mismo autor, se trata de la base axiomática. Esto sugiere que se trata de un conocimiento específico que se tiene por verdadero, como cualquier sistema de creencias, y que ha llegado a un punto en el que no está requerido de demostración. Del mismo modo, en cuanto a base axiomática, la ideología además funciona como eje organizador de las ideas, valores y actitudes asociadas, y de alguna manera determina la relación entre ellas. Una de sus funciones cognoscitivas, entonces, es proporcionar cohesión, integración y coherencia a tales ideas, valores y actitudes. Pero hay un detalle importante. Como dice el autor, no todos los miembros de un grupo tienen ni tienen que tener el mismo nivel de conocimiento o maestría ideológicos, ni es necesario que su conocimiento ideológico se haga siempre muy explícito. Podemos usar la ideología como usamos la lengua, sin conocer su gramática. En segundo lugar, quisiera referirme al carácter de sistema que tiene la ideología. Hablamos de sistema en líneas generales como un conjunto organizado racionalmente según unos criterios. Estos criterios aportan límites, organización o estructura y definen procesos y finalidades, determinando lo que está dentro y fuera de él, según se responda a tales criterios. Es precisamente este carácter delimitante, excluyente, en cierto modo, ¿no?, una de las propiedades distintivas de todo sistema. Como consecuencia, la ideología no consiste en una colección indiscriminada de creencias que se tienen por verdad, sino que mientras proveen una base axiomática, forman sistema. Es decir, tal conjunto de creencias tiene límites, se organiza de cierta manera, está caracterizado por una estructura e implica determinados procesos y finalidades. Es por la interrelación de todos estos factores que se distingue una ideología de otra y una ideología excluye a otra, poniendo de relieve entonces el siguiente aspecto, que sería el tercero, ¿no?, que es la diferenciación entre el nosotros y el ellos, que es otro de los elementos que marca esa distinción entre un sistema de creencias sin más y uno ideológico. Una ideología remite discursivamente a un nosotros versus un ellos. Y naturalmente el sistema de creencias de los otros no es precisamente el que remite a verdades. Las verdades suelen estar, en último caso, en nuestra ideología, según constata el propio Van Dijk en sus análisis discursivos, haciendo alusión a la estrategia típica de autopresentación positiva y presentación negativa del otro. Igualmente, en cuarto lugar, para entender lo que es la ideología, nos parece que su definición como sistema específicamente de creencias es relevante. Si una ideología es un sistema de creencias, quiere decir que es algo distinto de un sistema de ideas, sin más. Y en este sentido podríamos traer a colación 2 interpretaciones que pueden resultar interesantes para tomar en cuenta. Por un lado,
siguiendo la estela del pensamiento de Ortega, las creencias se diferencian de las ideas, entre otras cosas, porque en las creencias vivimos o estamos, como dice el autor, mientras las ideas las tenemos. Tenemos ideas mientras que vivimos en las creencias. En otras palabras, para Ortega, las creencias representan nuestra realidad, en cuanto reflejan lo que somos, mientras las ideas solo las tenemos y precisamente por ello se mantienen de este modo ajenas a lo que somos y en la distancia infranqueable, como dice Ortega, de lo imaginario. Esto hace de las creencias siempre algo relativamente inalcanzable para nuestro vivir consciente, pues mientras nos funcionan para desenvolvernos en el mundo, podríamos vivir en ellas sin ningún problema, como quien se levanta y en ningún momento duda de que el suelo estará bajo sus pies. Las creencias nos sostienen, casi literalmente, entre otras cosas, porque de hecho nos funcionan. Mientras funcionan, no dudamos de ellas, es decir, no se quiebran. Sin embargo, si seguimos la estela del debate contemporáneo sobre el tema de las creencias, en autores como David Beleman o Nishi Shah, por ejemplo, se hace énfasis en el hecho de que podríamos decir que no solo vivimos en las creencias, sino que podemos deliberar sobre ellas y decidir en cuáles creencias vivimos. Y digamos, en este sentido se entienden como estados mentales y a su vez como actitudes cognitivas. En esto no vamos a profundizar, pero bueno, esto es lo que permite hablar de esa deliberación que está a la base de las creencias entendidas de esta manera. Esta distinción es asumida por otros autores como por ejemplo Robert Audi, cuando sostienen la diferencia entre creencias de bases inferenciales, que son producto de la deliberación, y creencias de bases no inferenciales o de bases no doxásticas, en coincidencia con la interpretación de Ortega. Pero lo más interesante de la propuesta de Audi es que aunque estas creencias de bases no inferenciales no representan un contenido normal de la volición, es decir, tal o coincidiendo con Ortega, no las tenemos como tenemos las ideas, sino que simplemente vivimos en ellas, según Audi, se pueden, sin embargo, autocontrolar o autorregular, mediante lo que el autor identifica como la virtud intelectual. Audi lo explica como un esfuerzo apropiado o acertado, él utiliza el término right effort simplemente, para influir de manera indirecta en las relaciones entre las diversas creencias en las que vivimos o entre las creencias y su enganche con los mecanismos perceptivos o estados sensoriales que constituyen la base de las mismas. Estas bases no doxásticas, no inferenciales precisamente. Es decir, que no resultan de la deliberación. De esta manera, las creencias de bases no inferenciales, si bien se producen por mecanismos que escapan a nuestro control, sin embargo, no resultan ajenas a la influencia de la actividad intelectual, que de modo indirecto puede influir en ellas. Tal esfuerzo o ejercicio de virtud intelectual podría consistir, por ejemplo, en poner en duda las creencias derivadas de estas bases no inferenciales, o podríamos decir creencias que tenemos por razones pragmáticas, como por ejemplo lo que mencionaba del suelo que pisamos, o el hecho de creer en los demás, creer que la confianza básica de que los otros no me van a hacer daño, ¿no? Para autores como Lucy O'Brien o el mismo Audi, estas creencias en las que vivimos son creencias basales, en las que nos movemos, como dice Ortega. Pero sobre todo Audi deja abierta entonces la posibilidad de que no queden al margen de nuestra voluntad, y por eso considera que se puede influir en ellas a través de ese esfuerzo intelectual. Esa duda, en el fondo, o ese propósito de indagar en cuáles son esas bases que están generando mis creencias, tiene, digamos, una utilidad en el proceso de pensamiento y en la modificación de esas creencias. En síntesis, desde una lectura complementaria, lo que Ortega identifica como el quiebre de nuestras creencias, o lo que sucede cuando dejan de funcionar y se generan entonces las ideas, equivale en cierta manera a lo que Audi identifica como el ejercicio de la virtud intelectual. Pero hay una diferencia. El quiebre orteguiano es más circunstancial,
las creencias dejan de funcionar y por eso emerge la duda. Mientras que en el caso de Audi, se trata de una acción virtuosa. La duda sobre las propias creencias se asume voluntariamente, como propósito. Esta última posibilidad es la que quisiera retomar o mencionar al final de la exposición. Y como quinto y último aspecto, cuando diferenciamos la ideología de otros sistemas de creencias, es importante destacar que las ideologías se proponen influir en la acción, en las opiniones, las interpretaciones de los miembros del grupo, las prácticas sociales, los discursos. Por eso es posible decir, de otra manera, que las ideologías postulan modos de acción. Y dado que postulan modos de acción, implican modelos mentales que controlan el discurso, la interacción y otras prácticas sociales, definiendo cómo experimentar, interpretar y representar aspectos de la situación o el contexto, como señala Van Dijk. La ideología funciona entonces como garante de un relato para la acción. A la idea previamente señalada sobre la ideología como fundamento o base axiomática de las representaciones sociales, se suma su propósito de influir en la acción. Una ideología es, desde esta consideración, un modo de organizar el discurso y la acción en un sentido determinado a través del cual se vinculan no solo un conjunto de ideas, valores y actitudes, sino también prácticas sociales. Y el sentido que se les da a este sistema de creencias tiene que ver con intenciones como convencer, procurar adhesión, etc. Una vez destacados estos 5 aspectos, basados en el planteamiento de Teun Van Dijk, nos podemos preguntar, ¿por qué se pone en riesgo entonces nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos? Bueno, en cuanto sistema que provee una base axiomática o modelo mental, la ideología implica el establecimiento de una serie de vínculos necesarios dentro de ese entramado de valores, ideas, actitudes y prácticas. Parece que no es posible creer en algo sin creer a su vez en otra cosa de la misma trama ideológica. Esto se manifiesta también a través de los llamados atajos cognitivos, que recuerda Andoni Aldecoa cuando se refiere al discurso político en un maravilloso podcast que está en la plataforma de diálogo político. Y él lo hace para referirse a esas rutas rápidas que nos hacen posible transformar lo que se recibe en una interpretación ya estructurada. Los atajos cognitivos nos permiten interpretaciones rápidas de ciertos discursos o prácticas sociales sin necesidad de análisis detenido. Asociamos un determinado elemento de un discurso o práctica social a una ideología y se despliega entonces de forma casi automática la trama de ideas, valores, actitudes y prácticas sobre la base del relato correspondiente. De hecho, a veces podría bastar solo el vocabulario para suponer la presencia de una determinada ideología. Y así sucede cuando escuchamos o cuando elaboramos un discurso. Podemos recurrir a esos atajos cognitivos que nos permiten hacer economía del pensamiento. Por un lado, son estrategias que garantizan la realización de los procedimientos y fines de una determinada ideología, como su modo de reproducción y preservación, por ejemplo. Pero por otro lado, surge el riesgo de dejar de pensar de forma crítica, creativa y cuidadosa, pues nos pueden llevar a eludir los procesos de razonamiento en cuanto los argumentos ya están, en cierta forma, prediseñados. Si me considero, por ejemplo, vocera de una ideología, solo requiero acudir a determinados eslogans o fórmulas breves que además son propias de ciertos contextos, como por ejemplo la propaganda política. Así, se restringe la posibilidad de tematización de los fundamentos o las explicaciones de ciertas actividades, eludiendo el desarrollo argumentativo. El contenido entonces queda en un segundo plano y el modelo mental que subyace a la ideología se despliega casi automáticamente como parte de un hábito de pensamiento. Nos acomodamos en ese pensar habitual que evocaba al inicio con las palabras iniciales de Heidegger. Lo que es historia se transforma en naturaleza, indica Di Pasquale. Se objetivan ciertos modos de pensar y así el mundo que es movimiento, acontecimiento o permanente surgimiento termina bajo la forma de dogmatismo, dando a la ideología su peor sentido. Siendo así, perdemos la capacidad de aproximarnos a la dinamicidad de la realidad y corremos el riesgo de tomar decisiones solo sobre la base de interpretaciones que pueden estar anquilosadas y que dejan de responder al contexto y terminan volviéndose fantasmagóricas.
Y esto no es poco decir, porque cuando operamos racionalmente sobre fantasmas o falsedades, perdemos contacto con el mundo como ese referente común u objeto en el que nuestros juicios concuerdan con los juicios de los otros. Y se hace posible la comunicabilidad y la referencia a la realidad. Es decir, en esa falta de conexión con el mundo, la comunicabilidad también se quiebra. Diría Kant, nos quedamos en la mera persuasión, donde prevalece no la verdad, sino la apariencia de la verdad. Y la validez resulta, en último término, una validez privada. Cuando dejamos de conectar con la realidad, lo más probable es que los sistemas de creencias que constituyen las ideologías eventualmente dejen de funcionar. Pero el temor a la emancipación de la tutela que proporciona la ideología puede ser tan grande y puede requerir tanto coraje salir de él, que casi preferiríamos hacernos esclavos de las ideas y de ese mundo que, si bien es humanamente fundamental, está a una distancia infranqueable de la realidad, tal y como nos lo explica Ortega. En otras palabras, no atendemos al quiebre de nuestras creencias y eludimos la duda. Y es aquí cuando creo que aflora la posibilidad de perder capacidad de pensar por cuenta propia. ¿Cuáles son entonces los desafíos que se generan? Y ya voy terminando. Inicialmente podríamos pensar en el desafío que propone Audi cuando hace referencia a esa virtud intelectual, que es ese esfuerzo orientado a preguntarnos por la relación entre los mecanismos involuntarios y las creencias en las que vivimos. Preguntas como, ¿qué es lo que nos hace reaccionar de cierta manera? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Cómo puedo reaccionar de otra forma? También podríamos referirnos al desafío que representa esa especie de ejercicio personal de desideologización que se explica como el evitar la resolución positiva de la propia crítica ideológica manteniendo la tensión entre las distintas ideologías. Es lo que explica Di Pasquale siguiendo las ideas de Zizek, quien indica la ideología no es todo. Es posible suponer una posición que nos permita mantener una distancia con respecto a ella, pero este lugar desde el que se puede denunciar la ideología debe permanecer vacío, no puede ser ocupado por ninguna realidad definida positivamente. Sin embargo, si bien es cierto que se puede entender esta postura desde la esfera, por ejemplo, profesional, siempre queda la pregunta, ¿en qué situación nos pone este ejercicio de desideologización en cuanto ciudadanos? ¿Hasta qué punto nos podría llevar a mantener la distancia, por ejemplo, con respecto a la dominación o el totalitarismo? ¿Es esto admisible? Y en un tercer sentido, aún no tan claro dentro de este proceso reflexivo que comparto con ustedes, pero que creo que tiene valor, ¿no? Se puede entender la desideologización con otro matiz al respecto de los dos anteriores, como desafío de atender la realidad en cuanto no toda ella es ideología o no toda se reduce a ideología. Desde esta premisa, un posible ejercicio de desideologización consistiría en estar atentos a escuchar y mirar el mundo desde una perspectiva que tendría que ser siempre críticamente construida, para que sirva de referencia, contraste y permanente actualización de los modelos mentales y sus atajos cognitivos. Pero considero que si bien esto puede formar parte de un propósito personal, como la virtud intelectual de la que habla Audi, la atención a la realidad implica necesariamente el vínculo con el mundo, uno mismo, lo otro, los otros. Porque como ya hemos indicado, es en el contraste de los juicios entre los distintos sujetos y su concordancia en el objeto o en el mundo donde la comunicabilidad se hace posible y radica la diferencia entre la mera persuasión y la convicción que está conectada con la verdad. Desde esta perspectiva, es lo otro, los otros, lo que me conecta con el mundo, con la realidad. Retomando las reflexiones iniciales, se trata de un cuestionamiento incómodo, poco complaciente probablemente con nosotros mismos y los grupos de los que cómodamente formamos parte, pero que recuerda, también es cierto, invitaciones como la de Levinas hacia ese sano escepticismo, no negador ni fatalista, sino que impulsa a construir lo de otro modo que ser, a transitar lo imposible, a transitar lo extraño. Vale.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Victoria Tenreiro por su excelente exposición. Vamos a darle la palabra al profesor Antonio Hermosa, de modo que tengamos el diálogo, las preguntas, observaciones para el final de las dos exposiciones. Entonces tiene la palabra el profesor Antonio Hermosa. Hola, buenas tardes y buenas noches. Felicidades, Victoria, por esa exposición. Y gracias, Omar, por la invitación a un acto como este, ¿no? Que tiene tanta continuidad en el tiempo y que ya por su solo título cabe advertir su dignidad y su compromiso. Así que estoy verdaderamente satisfecho de poder estar aquí contigo personalmente y con todos los demás compañeros del Giroscopio. Voy a hablar del paso del absolutismo político a la tiranía, pero lo voy a hacer en Tácito, puesto que mi intención consiste básicamente en leer la historia o intentar explicar la historia que cuenta Tácito del paso de la República al paso al Imperio, precisamente exhumando la teoría política subyacente en esa historia. Así que podría haber titulado de una manera más simple, podría haber titulado mi exposición de esta manera. ¿Por qué Augusto es absolutista y no es tirano? ¿Y por qué, en cambio, Tiberio, que es el que le sigue en el trono, resulta que sí lo es? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué efectivamente no lo es Augusto? Bien, Tácito empieza contándonos que prácticamente cuando en esa especie de paisaje después de una batalla que era la Roma contemporánea tras la victoria de Augusto en Accio, pues la suya era prácticamente la única espada viva después de un siglo de guerras civiles en las cuales habían ido cayendo, por una parte, todos aquellos que durante mucho tiempo quisieron poner Roma bajo sus pies, pero también, naturalmente, la propia Roma prácticamente destrozada por la corrupción y destrozada por la violencia. Augusto tenía todas las posibilidades del mundo de haberse convertido en un tirano y probablemente muchos lo habrían agradecido. ¿Por qué no lo hizo? La verdad es que cuando vemos los poderes que asume, se diría que es un tirano. Sin embargo, hay algo que lo refrenaba a él y que nos permite a nosotros, en mi opinión, no considerarle tal. Es verdad que él cuando, en esa especie de escena que podemos visualizar saliendo de ese campo de batalla, se encuentra con que el futuro es algo que tiene él solo que remodelar. Es la única persona en grado de remodelar el futuro y de proporcionarle un futuro no ya a la República, pero sí a Roma. Es de él y de su voluntad de lo que depende prácticamente todo ese futuro, y de lo que se trata es de saber básicamente qué orden le dará, qué dirección le imprimirá, y también, naturalmente, y a esto él le hace caso, cuál es el peso del pasado en ese futuro. Lo que él encuentra ante sí, aparte de esos cadáveres políticos más o menos próximos en el tiempo, lo que él encuentra ante él es un ejército que está prácticamente vencido por la desesperación, pero no ha desaparecido, y lo que hace es potenciar el papel de sus generales. Lo que encuentra es un pueblo consumido casi por el hambre y derrotado también por la inmoralidad y por la depravación. Lo que hace es proporcionarle paz. De esa manera se gana al pueblo, de la otra manera se había ganado al ejército, y lo que hace además es añadir un rasgo común para ambos, para esas potencias, por así decir, para esas dos vasijas que todavía contenían los restos humeantes de la República. Y eso que hace en común es proporcionarle paz. De ahí, por una parte, que el ejército no se rebelara, sino que lo elevara prácticamente a su jefe supremo, y de ahí también, de otra parte,
que le fuera tan fácil al pueblo renunciar a la libertad, a esa libertad que tantos entonces y tantos todavía hoy asocian al término república, y sacrificarla a su seguridad. Así que eso es lo que hace Augusto. Él empezó la guerra terminando, con el nombre de Octaviano, termina siendo Augusto y termina siendo César. Son los dos nombres con los que él mismo y la historiografía lo van a reconocer desde entonces, y ya significa el paso de una forma de poder a otra. César, de todas las maneras, este César, es decir, Augusto, todavía conserva los recuerdos de la República. Todavía él lo que hace es asumir las instituciones de la República, el poder de esas instituciones. No las deroga, no las suprime, no las aniquila y tenía todo el poder del mundo. Se vale de los instrumentos que he dicho antes, y se vale también de otro que es importante, como por ejemplo repartir el poder entre toda su familia, o entre muchos miembros de su familia. De esa manera, naturalmente, la sangre, la consanguinidad, añadiría un plus a ese ejercicio del poder. Bien, de esta manera, lo que añade Augusto es que nadie se rebela, todo transcurre con total naturalidad, y entonces Augusto puede llevar a cabo el periodo más largo que nunca tuvo Roma. El periodo más largo para un gobernante que nunca antes tuvo Roma y que nunca después tendría. Ha sido el gobernante que más tiempo ha ejercido el poder en Roma. Tanto que dio tiempo a que efectivamente nadie sintiera temor por el presente, y al mismo tiempo ocurre también un fenómeno igualmente importante. El paso que va desde obedecer por obligación para que haya república a obedecer por costumbre, por inercia, porque la hay, es también el paso que va desde la obediencia como ejercicio espiritual hasta la corrupción completa ya del alma y de esa parte espiritual del alma en la cual el individuo políticamente entrega su obediencia a los individuos, a los jefes. A partir de ahí, todo es fácil incluso para el propio Augusto, que no tiene que disimular sus intenciones, que no tiene que esconder su poder, que no tiene que valerse de terceros para expresar sus opiniones, que no tiene que acudir a nadie que no sea él, y a nadie que no sea él con total sinceridad, para ejercer un poder que, pudiendo ser omnímodo, él sin embargo refrena gracias al hecho de que aún los recuerdos de la República y las instituciones republicanas, si bien casi periclitadas, perviven en su corazón. De ahí, de hecho, él se autolimita. En cambio, si hay algo que podemos observar también con claridad ahí, es que no conocía bien la naturaleza del poder, y especialmente la naturaleza de la tiranía. Él repartió el mando entre los suyos pensando que a una familia les haría más fácil permanecer unida y fortalecer al gobernante supremo, que era él en su caso, precisamente por los lazos consanguíneos. Si no hubiera perecido cuando pereció y hubiera podido delegar su poder y hubiera podido ver cómo lo usaba Tiberio, habría visto cómo, mediante añagazas, fue barriendo prácticamente del camino a todos aquellos que podían optar al trono para quedárselo él. Eso fue lo que hizo Tiberio. Y para hacer eso, naturalmente, se sirvió de esas añagazas a las que me he referido antes, y eso quería decir que había una contradicción entre sus gestos y sus intenciones, entre sus palabras y sus acciones. Esa contradicción significa en política mentir. Le mentía a aquellos de los cuales se servía y le mentía naturalmente al pueblo. Mentir es una vieja institución en la política europea. La utilizaban incluso aquellos que querían valerse querían edificar utopías o regímenes perfectos, como el propio Platón. Recuérdese que en Platón hay 3 contextos en el cual opera la mentira con total libertad. Pero es que si damos saltos
nos encontramos con, por ejemplo, un Castiglione en el cual hay dos demonios en lugar de uno. Castiglione, pese al intento de constituir un régimen perfecto en el cual el mejor cortesano pudiera aconsejar al príncipe, él también se pregunta si el príncipe podría, dado el caso, mentir a su pueblo en aras del bien común, naturalmente, y dice que sí. Pero es que Castiglione da un paso más. Él era cortesano y el libro que escribe, recuérdenlo, se llama El cortesano. La pregunta que se hace después es si el cortesano, más versado, inteligente y conocedor de su oficio que el príncipe, podía también no solo mentir al pueblo, sino mentirle al pueblo a través de la mentira al príncipe. Y responde que sí. Así que, como ven, la mentira tiene una gran tradición en la política europea, pero es que para un tirano es una cuestión de supervivencia. Eso es lo que nos enseña Tiberio, o lo que nos enseña Tácito analizando a Tiberio. A partir de ahí, lo que sabemos es que esa mentira se va a imponer y que el poder que controla esas mentiras es un poder que se va cada vez estrechando más sobre sí mismo, cada vez desplegando más sobre el conjunto de la sociedad y cada vez más, sencillamente, convirtiéndose en un poder tiránico. En realidad, psicológica y éticamente podemos decir que la tiranía está ya conformada en ese mundo de gestos que se contradicen con los pensamientos, en ese mundo de acciones que contradicen las palabras. Pero es que, naturalmente, a la tiranía se llega por muchas otras vías más. Por ejemplo, con la recuperación de viejas leyes republicanas, la ley de soberanía, la lex majestatis, es una ley que en la República sancionaba al pueblo o al ejército que pretendían atentar contra la propia República. Es decir, estaba aplicada y estaba definida en función de la seguridad. En cambio, Augusto la recupera, la reinstrumentaliza y entonces la aplica al ámbito de la libertad de expresión y con ella se dedica a castigar a todos aquellos que escribían libelos en contra de la República. Naturalmente, Tiberio da un paso más y lo que hace es castigar con esa ley, aplicándola a su propio ámbito privado, castigar con esa ley el atrevimiento que cualquiera pudiera tener para criticar la familia imperial. Ahora bien, en un emperador, distinguir la vida privada de la vida pública es excepcionalmente complicado. Tan excepcionalmente complicado que en realidad forman parte la una de la otra. No me puedo extender, entonces tengo que resumir muchísimo, pero dense cuenta de lo que significa esta ley. La lex majestatis, lo que hace es permitirle al emperador usarla prácticamente en todos los contextos, porque desde el momento en el cual él se siente concernido en su vida privada, prácticamente tiene autoridad para intervenir en el ámbito público. Intervenir en el ámbito público mediante una ley que juzga esos delitos significa intervenir como poder ejecutivo y ya legislativo en cuanto que había asumido las tareas del Senado, intervenir en el Poder Judicial, como hoy le pasa a algunos que desearían ponerlo bajo su mando, como saben ustedes, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos enseña Tácito, que Tiberio, gracias a esa ley, prácticamente interviene en todos los casos en el Poder Judicial. De esa manera pueden advertirse algunos fenómenos paradójicos. Por ejemplo, como los aristócratas saben que Tiberio está juzgando, eso les conmina más a decir la verdad. Pero observen que naturalmente ese temor a defraudar al emperador y esa constricción para decir la verdad se hace en perjuicio de la libertad. La libertad es la que paga las costas de esa mayor verdad. Pero eso le pasa a ellos, a los otros no les pasa. Con lo cual, con lo que nos encontramos es con una ley que le permite al emperador estar presente prácticamente en todos los juicios porque no hay hecho alguno que no pueda reconducirse a su vida privada.
y de esa manera acaba monopolizando el poder judicial. Porque la lex majestatis lo que le permite es, o en lo que se convierte es, en la ley que puede intervenir en todos los delitos y consiguientemente en la otra ley, aparte de la ley directamente infringida, que también se infringe cuando se comete una acción punible. Así que de esa manera ya se ha apoderado del instrumento legal, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito judicial, y naturalmente era el máximo poder ejecutivo. A partir de ahí encontramos más cosas. Por ejemplo, un emperador es alguien que quiere ser imitado por los aspirantes a emperadores y naturalmente es alguien que sirve de modelo a los futuros cortesanos o a los aspirantes a cortesanos. Esa vida depravada, esa vida licenciosa y esa vida, sobre todo, arbitraria, es lo que en sus respectivas esferas políticas ponen en juego a aquellos que se acercan al príncipe. De esa manera, cada vez más, resulta que nos encontramos con que hay más tiranía, o mejor dicho, hay más tiranos que se van sometiendo únicamente al tirano principal, pero que naturalmente desvirtúan todo lo que incluso las pocas leyes que el tirano establece como tales, son desvirtuadas en el ejercicio del poder por parte de sus subordinados. De esa manera, lo que vemos también es que en Roma se llena de, por así decir, subclases sociales creadas ad hoc por esta atmósfera de corrupción. Por ejemplo, son los delatores, por ejemplo, los acusadores, que simplemente se basan cuando ellos deciden, acusan a alguien ante el emperador de haber obrado contra el emperador, que naturalmente les condena. Algunas veces se exceden hasta tal punto, es decir, practican la adulación hasta tal punto. Por cierto, ahora que me viene a la mente, recuerden que la adulación es otro de los grandes problemas políticos de siempre. En Erasmo, en la institución del príncipe cristiano, la adulación es el capítulo más extenso del libro. Así que seguramente todo esto tiene algo que ver, porque hasta tal punto adulan los cortesanos a su príncipe que hay veces que el propio príncipe se ve obligado a recriminarlos, con lo cual parece mucho más cerca del pueblo de lo que realmente está. Es una mentira más que prácticamente en espiral se va alzando sobre el resto de mentiras para transformar su ejercicio del poder en algo completamente ajeno a sus subordinados. Hay más elementos legales y más costumbres, que las voy a ahorrar aquí, que permiten que acuden solícitas a las manos de Tiberio a concentrarse en su voluntad y que por lo tanto resulta que aumentan esa tiranía, aumentan su poder político. Por ejemplo, la corrupción en la República hizo que abundaran las leyes. Esa abundancia de leyes hizo que naturalmente unas se anularan entre sí, prescribieran entre sí, o la una en relación con la otra, fines diversos, persiguieran objetivos contrapuestos y naturalmente formaran un galimatías legal del que ningún tribunal podía salir airoso porque era prácticamente ininteligible. ¿Cómo se resuelve esto? Pues ya os lo pueden imaginar. Todo ese fárrago de leyes se concentra en una única voluntad y adivinen en qué voluntad. Y será él, Tiberio, una vez más, quien decida qué es lo justo y qué es lo injusto. Es decir, aquello que, en su opinión, le favorece o que puede favorecer al pueblo y de esa manera atraérselo hacia su propio bando. Es decir, le confiere legitimidad de esa manera. Pero naturalmente, en 20 minutos, ¿verdad? Hay otros instrumentos a través de los cuales, por ejemplo, se va concentrando la tiranía. Cuando Tiberio envejece y ve que ya prácticamente no hay manera, su poder es incontestable, entra dentro de un nuevo
un nuevo orden de ideas que le lleva a ser el actor de acciones que hasta entonces no se habían producido en el ámbito romano, por lo menos de esa manera tan continuada y tan atroz. Por ejemplo, él es el primero que convierte el sexo en algo político, se envicia hasta tal punto que incluso hasta abandona la política, pero favorece a alguna de sus cortesanas o incluso a alguno de sus pequeños efebos con los cuales lo practicaba con beneficios públicos que provocaban sonrojo y vergüenza entre los súbditos y aquellos que los conocían. Él, naturalmente, se dedica también por vez primera en la historia de la política romana a intervenir en el patrimonio privado. Cuando decide poner una multa y decide fiscalizar una parte de las actividades de algunos de los individuos que a él le caían mal porque podían acumular más poder, en ese caso lo que hace es intervenir en su patrimonio y cada vez más se va apoderando de él. Naturalmente, intervenir en el patrimonio de uno es abrir la puerta para intervenir en el patrimonio de todos, y de esa manera encuentra que en el ámbito privado también hay un campo extensísimo, más todavía que en el ámbito público, para ejercer un poder arbitrario, que es el poder característico del tirano. Y bueno, la verdad es que así prosigue, ¿no? Cuando, por ejemplo, deben casarse sus sobrinas, es él quien decide la elección del corazón de las sobrinas. Es decir, el amor no interviene absolutamente para nada, sino que es un orden político aquel que debe presidir la elección del futuro marido. De esa manera, lo que vemos también es que efectivamente en el ámbito más recóndito de cada ser humano también interviene la persona imperial. En este caso, es él quien le busca marido por intereses políticos. Así que, como vemos, la tiranía se ha concentrado y se ha extendido hasta tal punto, extendido sobre la sociedad, extendido sobre el individuo, que es tirano, y al mismo tiempo concentrado hasta tal punto que prácticamente no hay ámbito, ni siquiera entre los que antes parecían sacrosantos, que quede ajeno a la acción del tirano. De hecho, uno de los últimos, ni siquiera es el último, consiste en su propia deificación, con la excusa de que él seguía en todo a su maestro y padre, entre comillas, Augusto. Como Augusto había sido deificado, él, que había dicho que el único templo que quería que se le edificara tenía que estar en el corazón de los súbditos, resulta que pronto, fingiendo que escucha las peticiones de su pueblo, pues entonces acepta ser deificado también él, de modo que también él acaba siendo un dios. Y ya tenemos, si tenemos un dios, lo que tenemos ya ideas e incluso ideologías, por recordar la palabra de Victoria, que venían de Oriente y que naturalmente acaban venciendo Roma. Aquella idea ¿cómo se llama? No recuerdo ahora el nombre disculpen, no sé, a lo mejor tengo por aquí. Exactamente. Aquella idea que Horacio expresó un día de que Roma una vez había conquistado Grecia, fue después conquistada por la propia Grecia. Entonces, pues resulta que también eso, y que lo sufrió en sus propias carnes Alejandro, resulta que también lo sufren ahora los emperadores romanos. Me quedan unos minutos y lo que voy a hacer va a ser, porque quiero que esto les quede muy claro, hablar de si la tiranía tiene límites. Y como quiero que esto le quede muy claro, lo que voy a hacer va a ser leer un par de páginas en la cual expreso mi idea acerca de los límites de la tiranía. Me van a disculpar que termine mi intervención leyendo en vez de hablar. ¿Tiene o no límites la tiranía? Jurídicamente sería una incongruencia hablar de ellos ante un poder decidido a poderlo todo y a querer incluso lo que no puede y hacer como si lo tuviera.
que tecnifica al gobernante como si se tratara de un apéndice suyo y del que, si bien reconoce vicios o defectos personales que a veces impiden su libre flujo, no los considera propiamente límites, sino obstáculos a lo más que se interponen entre el deseo y la acción de algunos tiranos, mas no de todos. Y es que la tiranía tiene la capacidad incluso de emanciparse temporalmente de quien la ejerce cuando le falla, de reconocerse en toda su pureza únicamente en aquel sujeto desprendido de todo vestigio de humanidad y reducido a una voluntad que es al tiempo su razón y su razón de ser. A ese quiero absoluto y perpetuo que no ve espíritu sino materia cuando ve personas, que no percibe resistencias cuando se quiere lo opuesto a ella, que vive en un presente permanente, que no conoce más reglas que las propias, esto es, su instinto de seguir queriendo en función de su arbitrio, que no distingue entre el ámbito público y el ámbito privado ni en su persona tampoco distingue entre reglas sociales y pasiones individuales, y que por tanto, y por resumir, puede reír a mandíbula batiente como un vulgar Calígula ante sus amigos y responderles, al preguntársele por qué, que podrían estar muertos ya con un simple gesto suyo. O bien dar pie a que se pueda historiar su reinado comenzando de esta manera. Cito a Tácito. El primer asesinato del nuevo principado, esa es la primera frase del primer libro con la cual Tácito empieza a hablar de Nerón. La tiranía en suma no conoce límites jurídicos, nada intercepta su curso en el ámbito de su virtud, pero y en el ámbito de su fortuna. Utilizo aquí, como ven, metafóricamente los conceptos maquiavelianos que me vienen muy bien. Ahí la cosa cambia por motivos como los antedichos. Hemos asistido a sus metamorfosis desde el absolutismo evolucionando a través de leyes que reinstrumentalizaba o gratuitamente acumulaba, a través de la corrupción política y la podredumbre de la sociedad que la seguía, en la que el mal se repartía en clases sociales como creadas ad hoc, a través de la sinrazón de determinadas creencias importadas de Oriente en las que el gobernante entraba como emperador y salía hecho una divinidad, a través, en fin, de la centralización de ese proceso y de su complementaria personificación en un ente desmesurado e informe, y en el que causas y consecuencias azarosas o previstas iban y venían de aquí para allá hasta concentrarse en su arbitrio, una suerte de saco amniótico que mantenía viva y protegida a la tiranía, que más tarde proseguía su deambular a través de provincias antaños desconocidas como el patrimonio privado, las arquitecturas del sexo, del amor o los juegos del mal por el mal, vicios estos que sumaban a sí mismo a la mujer como protagonista. Visto el proceso en su conjunto, era como si el tirano se hubiese resuelto en tiranía. De hecho, aquel llegaba incluso a perecer, incluso asesinado por la propia guardia pretoriana que custodiaba su seguridad, mientras ella no cesa de fortalecerse. Parecería, lo podría decir Aristóteles, que ya a partir de la segunda generación la tiranía hubiese alcanzado su physis, su naturaleza, que las acciones de su eventual representante escenificaran su rostro impersonal al tiempo mejor de cuanto las facciones singulares de cada uno velasen sus rasgos deformes. O en otras palabras, que en el recuento de ciertos hechos de los tiranos hubiese quedado plasmado el concepto de tiranía. De todo esto, de manera tan apresurada, porque el tiempo no me lo permitía, le he ido hablando. Pero ahora, eso que parece, esa naturaleza que parece, por utilizar el término de Aristóteles, que parece haber desarrollado y haber completado el concepto de tiranía, sin embargo, vamos a ver que no es así. Por lo tanto, les enumero ahora, simplemente enumerados, los límites con los que nos podemos encontrar al ejercicio del poder del tirano. No obstante, cuando a fin de cuentas regularmente se constata cierta calma en el corazón de la tempestad, esto es, el poder de las debilidades humanas y su capacidad de plantar cara al mismísimo arbitrio, teatro de la tiranía, cuando ciertos vicios equilibran un mal mayor y salvan despojos de ciudadanía del puñal de su violencia, cuando del humus de la política, de la sola presencia de ciudadanos frente al tirano, brotan deberes impensados para él que otras ambiciones más allá del círculo de la propia vida, como la de gloria, entretejen a los suyos doblando la apuesta de la fuerza antitiránica, cuando la competencia contra otros tiranos por superarlos en el corazón de los súbditos refrena sus odios o sus manías,
Cuando los recuerdos de un mundo mejor ya muerto se identifican con seres aún en vida y aun sabiéndolos un peligro, la voluntad se rinde ante ellos y les deja hacer. Cuando el temor que el tirano infunde al pueblo se contrapesa con el temor que el pueblo le infunde, cuando pese a su poder de vida y muerte necesita un muro de acero en torno a él que lo proteja, y sin embargo es esa misma guardia personal la que le da muerte, cuando acto seguido la guardia personal de otro nombra emperador a otro, cuando, si no, son las armas del ejército lo que quita y pone tiranos, y los emperadores pueden crearse en otro lugar que no sea Roma y pasar la mayor parte del tiempo con sus ejércitos y en las fronteras, etcétera, etcétera. Cuando todo ello ocurre, la tiranía no olvida su esencia de mal absoluto, pero no logra realizar su aspiración a ser el mal absoluto. Y aunque su violencia ahora suspendida permanece intacta y a la espera de tiempos mejores, sin embargo aprende que nunca su mal llegará al nivel que le señala su concepto, a realizar su naturaleza. Aprende que su esencia accede a la existencia más sin devenir institución y que su belleza jamás alcanzará el grado de perfección que había soñado ser. En esa tesitura, un tirano bueno, o mejor, una saga de tiranos buenos, pueden marcar con su impronta y hasta nueva orden el devenir de la tiranía, que sufrirá los esquizofrénicos espasmos derivados de encerrar el poder absoluto en la cárcel de una voluntad buena y una inteligencia neutral. Y concluyo. En ese espacio en sombra para ella y que no podrá recorrer, viven la esperanza y el testigo de que bajo el volcán de la tiranía quepa otro mundo en el que la libertad, sepultada bajo el peso del arbitrio, disponga de la oportunidad de que la sociedad y la política acudan en su rescate. Al fin y al cabo, no se debe únicamente al relato de Gibbon que los antoninos, para gobernar, renunciaran a encaramarse sobre las espaldas de Calígula o Nerón. Muchas gracias y con eso termino. Muchísimas gracias al profesor Antonio Hermosa por su excelente exposición y bueno, la continuidad que ha expresado con sus estudios previos sobre el pensamiento clásico, que son dignos de admiración. Tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes. Para la profesora Tenreiro, alguien señala por aquí su agradecimiento por la magnífica exposición y pregunta, ¿cómo podemos relacionar ideología y religión? Tienes que activar el micrófono. Victoria, el micrófono. Perdón, Ahora. sí, perdón. No, bueno, que muchísimas gracias y por el comentario y la pregunta, por supuesto. Bueno, yo creo que en ambos casos, ¿no? Se trata de sistemas, bueno, se trata de que, o aluden a creencias. Bueno, es un tema que quizá no he desarrollado y es un atrevimiento cualquier cosa que pueda decir en este momento sobre ello, ¿no? Pero en ambos casos hablamos de creencias, en ambos casos hablamos de un tener por verdadero. Sin embargo, creo yo que allí los fines quizá y el carácter de sistema, me parece que, y del fin de ese sistema, creo que allí podría estar la diferencia, ¿no? Yo no me atrevo a ir un poco más allá porque, bueno, no me he metido en ello y no, creo que lo dejaría un poco hasta allí, ¿no? Al final, la ideología tiene como fin influir en la acción y además la ideología tiene también un carácter de grupo, de cohesión de las representaciones sociales del grupo social. Y yo creo que la religión
tiene también una dimensión más, digamos, más personal, ¿no? Más que alude también al individuo, ¿no? Y por supuesto la relación con lo divino es otro aspecto en el que habría que profundizar. Bueno, otra pregunta para la profesora Victoria Tenreiro. Si tomamos en cuenta la fuerza y la hegemonía de la técnica en los tiempos actuales, ¿en qué medida se puede pensar la crisis de la libertad en relación con la fuerza o las debilidades de las ideologías? Vale, bueno, yo creo que la ideología es parte, o sea, forma parte de la vida política, ¿no? De la acción política. Y creo que por eso yo hablaba de un ejercicio de desideologización como, no como una eliminación de la ideología, que yo creo que a mediados del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, hubo una serie de autores, entre los cuales estuvo Ignacio Martín Baró, por cierto, y otro, hay algunos psicólogos que plantearon todo el ejercicio de desideologización como una eliminación de, ¿no? De la actividad, de esa actividad política, ¿no? Y yo creo que pues tal cosa no es posible, ¿no? Yo creo que la ideología forma parte de la vida política porque cohesiona, ¿no? Y, y por supuesto, en la medida en que las ideologías se debilitan, se debilita esa cohesión y se debilita la democracia, ¿no? Por eso creo que en cuanto la técnica se convierte en creadora de fantasmagorías, precisamente, se convierte en un factor que debilita a su vez también la ideología e influye también en la decadencia, digámoslo así, de la democracia. Yo creo que todo tiene que ver un poco con esa pérdida o con evitar esa pérdida de actualización, ¿no? De contacto con el mundo, de contacto con la realidad, de conexión con la realidad. Y en la medida en que eso se pierde, en la medida en que la técnica se vuelve un instrumento creador de fantasmagorías, en esa medida se convierte también a su vez en un factor debilitador de la ideología. Y la ideología, cuando se debilita, debilita la acción política. Otra pregunta para la profesora Tenreiro. La interpretación del nexo entre libertad e ideología es un tema que pone en cuestión la relación entre antropología y política. Bueno, yo creo que no. Es decir, si entiendo lo que quiere decir que ponga en cuestión, es decir, pienso que no lo cuestiona, que no cuestiona la relación entre antropología y política, más bien la hace explícita. Es decir, la libertad tiene mucho que ver, o sea, con la ideología, en la medida en que la ideología precisamente se pervierte, pierde ese contacto del que hablaba hace unos momentos. Entonces, yo lo que creo es que no la pone en cuestión, más bien pone en relevancia el hecho de que antropológicamente somos seres políticos, ¿no? Y como decía antes, esa acción política yo creo que tiene que ver o la ideología forma parte, digámoslo así, de esa acción política. Entonces yo no creo que la cuestiona, sino que la pone sobre la mesa, hace emerger la relevancia de esa relación. Bien, muchas gracias. Una pregunta para el profesor Antonio Hermosa. Nos dice, excelente disertación. Me ha conectado con el presente. Pregunta,
¿Será que estamos repitiendo el ciclo mentira, corrupción y desprecio del ciudadano por los gobiernos? Y voy a conectar este comentario, pregunta, con otra que aparece por aquí. Dice, el énfasis en la mentira es una experiencia fundamental para comprender la conexión entre naturaleza humana y política. Esto valdría para comprender la continuidad entre la historiografía clásica y la moderna. La mentira es algo tan constitutivo de los seres humanos que habría que declarar la virtud. Realmente sin la mentira no seríamos capaces de sobrevivir. Así que no hay posibilidad. Una cosa es ser cínico, pero mentir o engañar, somos demasiado imperfectos para podernos decir la verdad siempre en todas circunstancias. De modo que yo creo que mentir es una auténtica virtud de la sociedad, que sacándola del cajón de los vicios en las que lo han metido las morales y las religiones, pues evidentemente se han desquitado de ese pasado tan tétrico, y naturalmente la han elevado realmente al monumento que hoy se merece, ¿no? Pero claro, el problema es que cuando mentir es necesario, hay gente que se vuelve demasiado virtuosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en España un presidente que no es capaz de decir la verdad ni siquiera imponiéndosele, ¿no? Entonces, entre esos dos límites, entre esa nariz chata y esa aguileña, decía Goethe que había una infinidad de matices, ¿no? Entonces, es imposible rastrear la historia de los gobiernos y no encontrar la mentira como parte constitutiva de los mismos. En la práctica siempre ha sido así. Pero es que antes he señalado, un poco para hacer notar que no era una cuestión de tiranos, o que era de tiranos de otra manera, de otra índole, ¿no? Que incluso cuando los teóricos pretenden construir una especie de comunidad perfecta, la mentira sigue siendo un árbitro de la situación en momentos absolutamente decisivos, en momentos absolutamente clave. La mentira es la capacidad de engañar al pueblo en un momento en el cual se supone que el pueblo no puede actuar por sí mismo en favor de su propio interés. Es decir, la mentira es el reconocimiento de que el gobernante, sea el que sea y esté quien esté, imagínense con los gobernantes que tenemos ahora en España. Una pandilla de indocumentados que no saben, que no son buenos hablando ni siquiera cuando leen, y que prácticamente, bueno, me parece que tenemos incluso una ministra de Educación que no tiene título universitario, con lo cual, pues, si estos son los superiores, esta es la raza superior en comparación con la población, ya pueden imaginar dónde podemos llegar con gente que dice que hace esas cosas y que está en los puestos que está, ¿no? Y que toma decisiones por nosotros. Entonces, la mentira siempre ha sido un hecho natural en las sociedades, lo seguirá siendo, y la cuestión está en evitar que, siendo necesaria, se convierta en el único instrumento que sirva para el poder, de que se sirva el poder para manipular completamente la verdad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y eso naturalmente afecta a los regímenes antiguos y a los regímenes modernos, a los que eran más abiertos y más democráticos en el pasado, y a los que lo eran menos, eran más tiránicos, ¿no? Entre otras razones porque la mentira se tiene que servir también del otro gran escenario de la política, que es el de las relaciones internacionales. Ahí, durante mucho tiempo, la máxima virtud del político ha sido ser lo suficientemente prudente como para saber engañar al que tenía enfrente, ¿no? Entonces, es absolutamente inevitable. Una pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué valor le atribuye a Maquiavelo en la comprensión de la libertad y la tiranía en el mundo clásico? Maquiavelo, como buen clásico, desde un punto de vista metodológico, gusta mucho de tomar ideas de otros sin citarlas. A Tácito, en muchos pasajes, literalmente se lo bebe. Él escribe el texto sobre la primera década de Tito Livio, pero no para citar solamente a Tito Livio, sino básicamente para intentar explicar
cómo llegó a hacerse, a constituirse la grandeza de Roma, y para que pudiera servir de modelo, de alguna manera, a las reformas de la República de Florencia. Pero evidentemente Maquiavelo siempre estudió a los clásicos, siempre los aprovechó, y sacando de aquí y de allá, es decir, de teóricos y de historiadores, porque también tiene algunas cosas de Aristóteles que normalmente se le reconocen menos, pero tiene prácticamente Aristóteles, incluso Jenofonte, por supuesto Tucídides y naturalmente toda la historiografía romana. Eso forma parte del acervo maquiaveliano. Y todo eso es siempre de alguna manera devuelto al lugar donde le corresponde en el mundo contemporáneo, que es en la reforma y reconstitución de esa polis antigua, de esa civitas o de esa polis que era naturalmente la ciudad-estado o la República Florentina, ¿no? Entonces, es una fuente permanente para tomar de ahí conceptos y que luego los traslada a la realidad política florentina. Naturalmente, muchas de esas verdades que él adopta o que él establece como tales pueden aplicarse después al ejercicio de la política en general en cualquier lugar, ¿no? Pero pero Florencia es el destino más natural para medidas políticas concretas con las cuales reformar esa sociedad que en aquella época, pues, bajo el dominio de los Médicis, estaba cayendo en otra tiranía. Muchas gracias. Bueno, finalmente nos dicen por el chat, felicitaciones a ambos expositores por tan densas presentaciones. Pues muchas gracias. Bueno. Y gracias por la presencia de estos amigos. Y Gracias. yo les reitero igualmente el agradecimiento por su presencia, por sus intervenciones y por el modo como han enriquecido ya en esta etapa final el coloquio dedicado a la libertad. De modo que le damos de nuevo las gracias a la profesora Victoria Tenreiro y al profesor Antonio Hermosa por habernos acompañado en esta sesión final del coloquio. Antes de culminar, me gustaría anunciarles que como continuación del seminario permanente que tenemos en Giroscopio, denominado Pensar lo que hacemos, vamos a contar con la conferencia de la profesora Verónica Rodríguez Blanco, titulada Repensando la paradoja de la negligencia, la transformación del ciudadano hacia la madurez cívica. Esto tendrá lugar el 25 de noviembre a la misma hora, a las 8 de la noche. Con este evento culminamos nuestras actividades públicas por este año. Quedan cordialmente invitados. Que tengan entonces muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, Omar. Muchas gracias. A todos.